a todos los asistentes a este 5º Congreso Internacional de la Fundación para la Seguridad del Paciente. Presentar a una profesional de tan larga trayectoria que tiene en su currículum abreviado aproximadamente 3 páginas, que cuenta con un MBA, con un magíster, con 5 diplomados, la verdad es que es muy fácil de presentar, es muy fácil impresionar, solo basta leer título, 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 título y podemos impresionar. Pero la verdad es que cuando se presenta además a una profesional de gran vocación de servicio y trayectoria pública, que ha luchado a contrapelo años de años, que ha estado presente en diversos puestos directivos en las municipalidades, porque con su título de nutricionista no está precisamente en la clínica de la nutrición, sino que ha estado ocupando gran parte del tiempo puestos de gestión, puestos directivos, como hace 20 y tantos años que yo la conocí como jefe del Departamento de Salud de la Municipalidad de Santiago. Ha estado en la Municipalidad de San Miguel como jefe de APS, como jefe de CESFAM. Y cuando uno presenta a una mujer tan visionaria, que ha estado a la vanguardia pregonando la importancia de la atención primaria en salud, cuando ha sido tan visionaria en presentar que este modelo de gestión puede hacer de que si nosotros le entregamos 10 pesos a su atención primaria, vamos a poder estar ahorrando cientos de pesos en la atención secundaria y terciaria. Realmente para mí es un orgullo, es un placer inmenso, es una gran alegría dejar con ustedes a la querida Pamela Herrera. Buenos días, agradecer a la Fundación de Seguridad del Paciente por esta invitación tan cordial que me la habían hecho hace tantos meses atrás. Digo esto porque en la presentación, en mis créditos, aparezco como directora del CEFAN Amador Neime, el cual hace 2 meses reciente los he dejado por razones del jubileo. Vamos a ponerlo en esos términos. Un saludo especialísimo al equipo organizador. El día de ayer hemos visto presentaciones de enorme contenido técnico, absolutamente pertinente, pero con un desafío infinito, que es la virtualidad. Así que un cariño especial para nuestro anfitrión Alex Olivares, que ha tenido que cumplir un rol muy complejo entre la tecnología, mediar con la distancia virtual y estar atento a hacer cierres técnicos que han sido muy enfocados en aquello que expusieron los representantes de los distintos países. Me permito también desde aquí hacer un saludo especial a los miembros de la Fundación, a todos los socios, e invitar permanentemente a todos los que quieran sumarse ya no solo a la calidad, sino a la seguridad de los pacientes. Mi presentación, entonces, la voy a hacer en función de la atención primaria. La pregunta era si efectivamente puede haber seguridad o tuvieron seguridad los pacientes en la atención primaria. Escenario de la atención primaria en Chile todavía a 14 meses es con pandemia. La atención primaria en Chile se está desarrollando con pandemia. Entonces nos haremos 3 preguntas y enfocaré mi presentación en 3 ámbitos. La primera es si estaba preparada esta atención primaria para una cosa como la que hemos vivido.
Todos decimos en el mundo, todo se dice que nadie estaba preparado, pero no hay duda que hay algunos que estaban mucho más preparados que lo que estábamos nosotros. Y no solamente la atención primaria, como estaba preparado Chile, como estaba preparada la salud. Las tecnologías parecía que estaban preparadas, esperando una ocasión como esta para desarrollarse. Y bienvenido haya sido así. Eso nos ha permitido una cercanía con los pacientes inaudita, no lo habríamos podido tener. Lo segundo es preguntarnos si le dimos seguridad a nuestros pacientes, si le estamos dando seguridad a los pacientes que estamos atendiendo en este ámbito de la salud pública, que es la atención primaria. Y por último, ¿qué lecciones sacamos de lo que hemos vivido? Las cifras hoy día de COVID en Chile son las que están ahí en pantalla. Yo no voy a decir nada más que no sea que Chile tiene sobre 30.000 muertos. Vamos a los 31.000 muertos. Y la pregunta que nos hemos hecho estos días es, ¿cuántas de esas muertes podrían haberse evitado si hubiéramos cumplido todos los estándares y protocolos que hubieran permitido dar mayor seguridad a nuestros pacientes? Y lo segundo, resaltar de esta lámina solo es que estamos sobre el 57% de la población vacunada contra este enemigo oculto que no lo vemos, no lo sentimos, ¿ah? Y que ha producido los desastres mundiales que conocemos. En prepandemia, ¿qué ocurría en la atención primaria? En prepandemia, la calidad y seguridad del paciente no era tema. En la atención primaria estábamos hablando de migrantes, hablando de la salud familiar, ¿ah? Estábamos hablando de cumplir las metas sanitarias, estábamos hablando de llevar adelante índices de atención que permitieran mantener los estándares que tenía cada uno de los CEFAM en todo Chile, y estábamos en toda esa competencia, pero de lo más entretenidísimo. Se seguía cicleteando la garantía de calidad de atención primaria, porque no era prioritaria. Los manuales de estándar no estaban actualizados, ya llevaba varios años la superintendencia en este tema, y lo seguía cicleteando. La prioridad seguía en calidad y en certificación, seguían siendo los hospitales, clínicas, centros de diagnóstico, de diálisis, de laboratorio, de imagenología. Y la pregunta que seguramente se hacían en la superintendencia era, ¿los consultorios, los APO, los SAR? ¿Pero para qué vamos a apurar la calidad en atención primaria? Tanto así que de 500 establecimientos, alrededor de 500 establecimientos en atención primaria, solo alrededor de 40 están acreditados. Que efectivamente, eso es menos del 10%. O sea, está claro que este no era en Chile que le preocupara o que alguien lo estuviera apurando, ¿ah? Que no fuéramos los primaristas de siempre, ¿ah? Y que no precisamente los primaristas estamos todos enfocados en el tema de calidad, ¿ah? Ahí los primaristas estamos divididos entre lo que es la salud familiar, maravillosa, espectacular, y ya veremos algo de ello. Bueno, llega la pandemia y el remesón que se produce en la atención primaria en Chile se escucha en todo el mundo. Todos los ámbitos de la gestión de calidad y seguridad del paciente y de los trabajadores quedan detenidos, congelados. Nosotros desde la atención primaria empezamos a mirar el ingreso del COVID por las puertas de nuestros establecimientos, impávidos, sobrepasados, angustiados, asustados, ignorantes, absolutamente ignorantes. No habían seres más ignorantes con respecto al COVID que en la atención primaria. Recibíamos la oleada pandémica desde los territorios y ese día que ingresa el primer COVID
a cada uno de los establecimientos de atención primaria, en Chile quedan obsoletos. Los ámbitos, los estándares, los verificadores y todo lo que quisieran haber inventado y que no estaba al día. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Ocurre que rápidamente los directivos de todos los consultorios en Chile, porque en todas partes pasa esto, en algunos consultorios arrecia el COVID con más fuerza y convertido realmente con su guadaña convirtiendo en muerte. Se rediseñan y se establecen protocolos en todas las actividades y todas las prestaciones que realiza la atención primaria por efecto de la pandemia. Se tienen que rediseñar protocolos de gestión de calidad en todas las fases de atención. Empezamos a actuar como si todos los individuos que golpearan o se acercaran a las rejas de los consultorios, pensemos que están las rejas cerradas, ¿ah? Se cierran los consultorios. ¿Ah? Esta es una palabra que no le gusta a la autoridad que uno diga que los consultorios estaban cerrados. Los consultorios estaban cerrados para el público. Habían turnos en las puertas de los consultorios para impedir que ingresara a la población y se hacía atención y contención y continuidad de la atención según a lo que viniera. Pero actúan todo el personal como que todo el que se acerca a la es como si fuera COVID positivo. Se rediseña la comunicación y la interrelación con los pacientes, que es una de las cosas más impactantes. Pensemos que la base y el discurso ideológico de la atención primaria ha sido la cercanía con los usuarios. Y de un día para otro, la pandemia hace que nos alejemos de los pacientes. Estos equipos asustados, sin herramientas clínicas, sin conocimientos, con conocimiento de casos, que está siendo la puerta de entrada de una epidemia de estas características, empieza a rechazar a los pacientes, ¿ah? Empieza a arrinconarse en contra de los pacientes. Aplican protocolos para la toma de muestras, nada menos que cae en la atención primaria el examen test de diagnóstico de PCR, ¿ah? Los millones de PCR que se han hecho en Chile, ¿ah? El 80% de ellos, el 90%, se han hecho en atención primaria, y por lo tanto hay que aplicar y hay que establecer protocolos. Recordemos que este es un test que requiere de ciertas condiciones y procedimientos a los cuales la atención primaria jamás en su vida. Lo más complejo que se hacía en atención primaria era el Papa Nicolau en términos de la trazabilidad que requería. Intentamos mantener el trato digno, presionado por salvar la vida de los pacientes, no arriesgar innecesariamente a nuestro personal, quienes están asustados, no quieren acercarse y contagiarse. Y es ahí donde se viven momentos y relaciones muy conflictivas con los pacientes. No comprenden este escenario. Y creo que hasta el día de hoy, las situaciones extremas que se han vivido en los consultorios de violencia física contra los funcionarios, tienen que ver con esto. Tiene que ver con esto. Esto no ocurre en los hospitales. Los pacientes a los hospitales llegan entregados a la atención primaria, es como que llegaron con la cercanía que han llegado siempre y que además nosotros les inculcamos en nuestra ideología de salud familiar. Es así entonces como también los profesionales empiezan a asumir roles de multipropósito. ¿Qué haces con profesionales si no estás atendiendo público? Las enfermeras se convierten en multipropósito, los kinesiólogos, las matronas, adaptamos roles para las asistentes sociales, psicólogos, nutricionistas, químicos, farmacéuticos. Recordemos que este multipropósito, esta característica de multipropósito no es una cosa que el sector salud en el ministerio la quiera. Tanto es así que para la vacunación había dicho que solamente debían vacunar a las enfermeras. Si hubiéramos hecho caso de eso, los directivos de los consultorios, tendríamos vacunado el 10% de la población.
si hubiéramos creído que los kinesiólogos no eran capaces de hacer todo lo que han hecho en atención primaria con los pacientes pre-COVID, COVID y post-COVID, y si creyéramos todavía que estaban certificados solo para atender IRA y ERA, ya habrían muerto el doble de los pacientes. Se suspenden todas las actividades docentes asistenciales en atención primaria. Las infraestructuras no dan, porque hay que modificar flujo, y por lo tanto los centros formadores retiran a sus alumnos. Entendamos que cuando estamos hablando de que se retira alumno de los convenios docentes asistenciales, estamos diciendo que la obra de mano baja a 2/3. Se tienen que readecuar las actividades presenciales en todos los programas más emblemáticos. Y de emblemático estoy hablando del programa cardiovascular, los programas del niño, los programas de salud reproductiva. Se rediseñan protocolos para cuidados domiciliarios de postrados. ¿Quién quiere ir a ver un postrado estando en plena pandemia? Recordemos además que la vacuna, en los inicios de la pandemia y en todo el año 2020, la atención primaria la vive sin estar vacunada. La atención de embarazo se suspende, se separan, se distancian los controles, se suspende todo lo que es toma de Papá Nicolau, no hay atención odontológica, se crean y se adaptan protocolos de equipamiento y de protección personal nunca usados en atención primaria, qué decir de las mascarillas. Nosotros usábamos mascarillas en campaña de invierno cuando eran muy duras, y solamente en atención de pacientes de curaciones de epidiabéticos, las enfermeras usaban elementos de protección personal. Tenemos que crear protocolos, ajustar los protocolos que establece la Seremi y el Ministerio, porque nosotros somos los que derivamos los pacientes a las residencias sanitarias. Por lo tanto, la atención primaria se hace cargo de que efectivamente a cada paciente que no puede estar en su casa estando contagiado, hay que trasladarlo a una residencia. Y trasladarlo a una residencia no es apretar un botón como sale en la tele y yo me voy al Hyatt a pasar en mi cuarentena. Es buscarle, es convencerlo, es hacerlo entender que hay que separarlo de su familia para que no se contagie el resto de la familia. Hay que convencerlo de una cosa ilógica, culturalmente ilógica. Es decirle a un usuario, ¿sabe? En su casa no hay seguridad para que usted viva. Tenemos que rehacer protocolos de continuidad de la atención, porque prontamente los pacientes empiezan a venir en busca de sus medicamentos, de sus controles. Empieza entonces, cae la tecnología y empezamos a darle la bienvenida que nunca le habíamos dado. Si ya no habíamos resistido a la ficha clínica electrónica, piensen ustedes lo que era atender telemáticamente, y por lo tanto partimos primero informales, con mensajes en papelito. Si usted pasa por la casa de fulano, dígale que están los medicamentos. Nos tenemos que resguardar también porque hay un decreto establecido por el gobierno que permite el ingreso y la atención de equipos de salud que no están registrados en la superintendencia. Recibimos profesionales que están calificados técnicamente, pero que no conocen los sistemas ni las redes de salud. Y por lo tanto es otra distracción. Los planes institucionales de adquisiciones, de mantención preventiva, de infraestructura, y esto lo entenderán muy bien todos aquellos que son evaluadores de la superintendencia, todos esos planes que hay que refocalizarlos en equipos críticos. Esa es la preocupación nuestra. No pasa a ser preocupación al extintor. La preocupación nuestra es que no falle el autoclave, no falle como nunca el equipo electrógeno, porque no fallen los equipos con los cuales estamos ingresando oxígeno. Todos los planes de contingencia, de evacuación, se reestructuran. Los flujos
en las infraestructuras, las más modestas de la red de atención primaria, e incluyendo aquellas que son de infraestructura más avanzada, igual tienen que modificar flujo. ¿Ah? Eso en los inicios. Hoy día tenemos camas en la atención primaria, donde tampoco está preparado. Hay que hacer nuevos protocolos para todos los establecimientos de larga estadía, porque si bien están bajo la tutoría del SENAMA, no olvidemos que sanitariamente dependen del CEFAN que territorialmente les corresponde. Y esos son los centros pobres de aquellas comunas que tienen más de 1 o 2 ELEAM o establecimientos de larga estadía. No duermen, porque ahí hay 200, 300 abuelitos, 150, en los cuales tú piensas todos los días antes que llegue la vacuna, con mucha certeza que más de alguno va a hacer neumonía por COVID y va a morir. Todos los protocolos de trazabilidad rehechos se tienen que ir adecuando en la medida que la Seremi va estableciendo y la autoridad sanitaria va estableciendo formas y etapas en la trazabilidad distinta. Y recordemos que todo nuestro primer año fue de mucha improvisación. Por lo tanto, la atención primaria es como dormir con la radio a pila puesta en el oído. ¿Ah? Que se cambió, que se modificó, esto hay que llegarlo a nuevamente rehacer con el comité de calidad existente o con el comité COVID que se establecen en cada uno de los centros de salud. Quiero detenerme en lo que fueron los protocolos de entrega de fármacos, que a mi modo de ver son de aquellas cosas de mayor riesgo, outdoor, pero de mayor riesgo. ¿Ah? Los químicos farmacéuticos se convierten en dispensadores de cajas con cartuchos que dicen que son medicamentos y que dicen que son esos medicamentos. Los mayores riesgos en términos de seguridad del paciente ocurren aquí. Yo creo que la atención primaria en esto no solamente fuimos temerarios, quisimos actuar sobre seguro y muchas veces actuamos ante la ignorancia de no saber los riesgos que se corrían. Todas las estadísticas dicen los eventos adversos que ocurren en la entrega de fármacos cuando va el paciente a buscarlo y que además nosotros vamos y le pedimos, revíselos por favor. Aquí iba un vehículo con un TENS que además no quería tener ningún contacto con ese usuario, ¿ah? Aunque lo conociera, porque también estaba corriendo un riesgo. Y dejábamos la dispensación de fármacos y nos encomendábamos. Los servicios de esterilización viven un remesón muy fuerte. Tienen que ser revisados sus protocolos, no podemos correr riesgos ahí, y reforzado todas las etapas y procesos. Y por lo tanto, todos los test de calidad certificada de lo que sale de esterilización es lo que permitirá que efectivamente no tengamos infecciones intracentro. Pero como uno es positivo, es primarista, tiene esta camiseta puesta, yo creo que la pandemia nos ha dado tremendas lecciones y lo veo como una tremenda oportunidad. Este es el desafío. De aquí tiene que salir el nuevo propósito para la atención primaria. No hay ninguna duda que cuando asuman el 28 de junio los alcaldes y cuando tengamos la asamblea constituyente establecida, tendrá que exigirse una gobernanza comunal en el ámbito sanitario que incluya obligatoriamente la seguridad y calidad de la atención para pacientes y trabajadores. Se ha hablado en estas conferencias de las segundas víctimas. Hay segundas víctimas en los hospitales y también las hay en la atención primaria. El nuevo rol de los servicios, de los municipios, de los gobiernos locales, lo va a dar
la nueva Constitución. Pero también, en este nuevo propósito, debemos reconocer, especialmente los que llevamos más años en atención primaria, que se ha visibilizado la brecha real en la competencia clínica de los equipos de salud, que estuvieron abocados y distraídos en múltiples tareas, todas fragmentadas, no conversaban entre sí, donde el quehacer clínico no era prioridad, pero que hay que hacerlo. Esta pandemia nos ha dejado esa lección. Porque vayamos a tener otra, es porque tenemos que cambiar la práctica clínica de lo que se hace en atención primaria. Y eso es cambiar la cultura. Y eso significa que no se pueden distraer, no se pueden seguir distrayendo los equipos de atención primaria en ideologías que no permitan que se desarrollen los equipos. ¿Sí? Los que más han perdido aquí también han sido los equipos. Han tenido que aprender en el susto. Muchos de ellos han vivido licencia tras licencia por estrés. Esta visibilidad que se le ha dado, esta brecha real de competencia, creo que requiere que la autoridad en atención primaria haga verdaderos cabildos reservados con los equipos de salud. Y yo creo que tienen que ventilarse esta situación. No teníamos competencia y quedó claro que no teníamos competencia clínica. Hay muchos equipos de salud. Yo tuve muchas enfermeras que se resistían a tomar PCR porque no tenían idea cómo hacerlo, ni querían prepararse. Yo tuve kinesiólogos que prefirieron irse a su casa, siendo una obra de mano extremadamente calificada. El deterioro de todos los indicadores de salud ha reflejado esta tremenda desigualdad e inequidad. Por ello, la renovación de la atención primaria es un imperativo. No es si queremos o no. Nunca más la atención primaria va a ser lo que era. Porque no puede serlo. Hay medidas internacionales hoy día que nos van a exigir preparación clínica. Hay muchas tareas que van a tener que hacerse a distancia y que vamos a tener que usar la tecnología. Y que tendremos que usar la tecnología porque va a ser en beneficio de los pacientes. Va a darle seguridad a los pacientes que la atención psicológica sea telemática y no que arriesguemos a un paciente, ¿no?, en la etapa de su diagnóstico de salud mental en que esté, en venir al consultorio. Tenemos que hacer que el control nutricional, que mis colegas nutricionistas entiendan que hay una infinidad de tareas que pueden ser a distancia. Pero hay que preparar los consultorios para eso. Hay que preparar al recurso humano y no prepararlo, o sea, no pensemos que esto tiene que postergarse, esto tiene que ser ahora. Porque nosotros teniendo el 60% de la población vacunada, van a empezar a liberar a las comunas, y liberando a las comunas va a empezar a volver el público. Y en algún día van a tener que volver los funcionarios. Y la verdad es que la infraestructura no permiten hoy día tener el 100% de los funcionarios adentro de los consultorios. No hay baños suficientes con distanciamiento, no hay casinos, no hay vestidores, no hay box para todos. Recordemos que nosotros en atención primaria ha sido como una característica atender 2 en un box. Estos estándares que creo yo que deben establecerse ahora son porque la atención primaria, en esta renovación, en esta refundación, es la única forma que puede permitir dar seguridad a los pacientes.
nosotros no vamos a poder ofrecerle seguridad a nuestros pacientes si no tenemos estándares mínimos asegurados para atender una población cada día más empoderada. Dejo para el último lo que va a venir para la atención primaria y lo que va a venir para la salud en Chile. Seguramente van a venir los planes reparatorios. Estamos en un país en que todo se traduce en política y en ofrecimiento. ¿Qué duda les cabe que no va a salir un candidato diciendo, mire, y a todos los pacientes, a toda la gente que se le murió algún miembro de su familia por COVID, investigaremos? Ha hablado Mañalix de programas reparatorios. No lo estoy inventando. Y por lo tanto no podremos estar subsidiando permanentemente lo que hacemos mal. La seguridad del paciente es ahora. Y si no es ahora, la atención primaria terminará privatizada. Porque efectivamente el sector privado, ¿qué duda cabe que estaba mejor preparado que nosotros en esta pandemia? En este mismo Chile. Pero estaban mejor preparados. Reconocer en la atención primaria esto es porque la estrategia territorial que existe hoy día en la red pública es la atención primaria. Era como cuando hablábamos de las escuelas públicas. No había escudo del Ministerio de Educación que no estuviera en algún recóndito lugar de este país. La red pública tiene presencia en todo Chile. Entonces, ¿por qué no dar una atención digna, humanizada y segura? Hay que redefinir los roles de los equipos de salud, que tengan vida en las orientaciones programáticas regionales, nunca más orientaciones programáticas nacionales sin ninguna pertinencia, sin recoger nada de lo que se vive localmente. Quedó demostrado que los equipos multipropósitos con distintas capacidades permiten oxigenar y sostener la atención. Eso es lo único que asegura la continuidad. Si no, ¿cuándo tienen que salir todas las enfermeras? Y nos pasó a muchos directores, y seguramente algunos cuando vean esta presentación se sentirán interpretados. Hubieron momentos en que tenían a la mitad de ellas con resguardo y la otra mitad con licencia. Los equipos multipropósitos son una necesidad y están preparados los equipos para ser capacitados en esto. ¿Por qué están preparados, creo yo? Porque vivieron en carne propia la ignorancia clínica. Y no saber qué responderle a un paciente. No saber hacer un testeo ni una trazabilidad. No saber entregar una orientación ante un acto de violencia y buscar a la psicóloga como enloquecida por todos los rincones del consultorio. Mis últimas palabras, un homenaje para nuestros compañeros de atención primaria, que en nuestro país, también cuando hablábamos de segundas víctimas, quizás nunca pensamos que iban a tener nombre y apellido. Y en la atención primaria también tuvimos y hemos tenido muchas muertes. Muchas gracias.